Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. Y hoy en nuestro tipo de respeto animal vamos a hablar de un problema con el que se enfrentan hasta 33.000 rapaces cada año que se ven afectadas por las líneas eléctricas. Pues bien, ahora la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido una sentencia que avala la responsabilidad de las compañías eléctricas ante la electrocución de aves. SEO BirdLife nos ha enviado esta información, pues congratulándose de lo que puede ser un gran paso para evitar la primera causa de accidentes y mortalidad no natural de algunas especies muy amenazadas. Para hablarnos de todo este tema tenemos al teléfono al abogado responsable del programa legal de SEO BirdLife, que es David de la Bodega. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantados de hablar de este tema, que es un tema de gran relevancia, ¿no? Es la principal causa de mortalidad no natural de aves amenazadas, ¿no? Exactamente, como decías, se estima que unos 33.000 aves rapaces mueren todos los años por efecto de la electrocución. Es una de las principales causas de mortalidad de muchas especies protegidas y amenazadas de avifauna, junto con las colisiones en esos propios tendidos, porque no solo la electrocución, sino que también otra amenaza que tienen los tendidos es la simple colisión, es decir, las aves chocan contra las líneas eléctricas y también en muchas ocasiones les causan graves lesiones o la muerte, también son una causa de mortalidad. Esto con otras grandes infraestructuras que también están en nuestro medio natural, como son los molinos, los campos eólicos, que también por colisión generan una alta mortalidad de avifauna. Bueno, la sentencia a la que hacíamos referencia y que enseguida vamos a comentar con David es respecto a la electrocución de un águila imperial en Albacete, pero ya sabemos que aquí en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, bueno, pues gozamos de una gran riqueza de aves rapaces. ¿Se tiene estimado este problema de electrocución de este tipo de aves aquí en nuestra zona? La recolección de datos sobre especies electrocutadas está siendo más sistemática en los últimos años a raíz de, por ejemplo, la creación de la plataforma Sostendidos, que engloba a un gran número de ONGs conservacionistas, entre ellas SEO BirdLife, pero también otros colectivos como los agentes forestales de Madrid. Pues se está empezando, incluso también además promocionado por las Fiscalías de Medio Ambiente, se está empezando a hacer un análisis y una recogida más sistemática de animales electrocutados, de aves electrocutadas en tendidos. En el caso concreto de Madrid, evidentemente quedan todavía muchos tendidos que son peligrosos, que no están corregidos y que están generando mortalidad, pero que pues no conocemos exactamente cuáles son esos números, pero lo importante es que esa mortalidad, como digo, hay muchos tendidos que son potencialmente peligrosos y Madrid alberga poblaciones muy importantes de especies protegidas, como por ejemplo el águila imperial. Bueno, como decimos, esta sentencia, ahora vamos a entrar en concreto en ella, pues obligaría a Iberdrola, que es la titular de ese tendido eléctrico en el que se electrocutó el águila imperial en Albacete, a asumir una multa de más de 140.000 euros. Uh-huh. Efectivamente, lo que ha venido a decir el tribunal es que es ratificar una sanción que impuso el Gobierno, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, por la electrocución de un águila imperial. Lo que ratifica el tribunal es que esa muerte se ha causado por la no corrección de un tendido y equipara o ratifica esa sanción que podría haber sido impuesta, para que tengamos otro ejemplo comparativo, si por ejemplo se le hubiese pegado un tiro a ese águila imperial, o se le hubiese expoliado un nido, o se la hubiese perturbado, por ejemplo, en su época de reproducción. Es una infracción que recoge la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, y que, como digo, lo que establece el tribunal y ratifica es que, como Iberdrola no hizo lo suficiente para evitar esa muerte, es responsable de esa infracción de la Ley de Conservación de la Naturaleza.
Bueno, además de la cuantía económica, como decimos, más de 142.000 euros que tiene que pagar esta empresa titular del tendido, pues desde SEO Verlife destacáis que esto deja claro la obligación de adoptar medidas de corrección, ¿no? Hasta ahora las empresas decían que no había financiación pública de las administraciones, decimos, para hacer la corrección necesaria de esos tendidos y hacerlos seguros, ¿no? Claro, lo que ha venido pasando hasta ahora, que es que en el año 2008 se aprueba un Real Decreto que establece una serie de obligaciones de los propietarios de los tendidos eléctricos para corregirlos en caso de que causen electrocución de fauna. Entonces se establece todo un listado de obligaciones, pero al final en su disposición adicional primera dice que todas esas obligaciones quedan supeditadas a la aprobación de un instrumento financiero por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, lo que han venido diciendo las compañías eléctricas y los propietarios de tendidos es que ellos no tienen que cumplir esas obligaciones en tanto que no se aprobase el instrumento financiero por parte del Ministerio. Es decir, en tanto los ciudadanos no lo paguemos, porque al fin y al cabo es un dinero para la corrección de un daño que genera una actividad económica por una empresa privada. Entonces, este argumento lo venimos rebatiendo por parte de las ONGs, tanto de SEO Verlife como digo, de la plataforma Sostenidos, pero incluso ya desde la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y las Fiscalías de Medio Ambiente de las diferentes provincias españolas, diciendo que, vale, independientemente de que esas obligaciones dependan o no de una financiación, los propietarios de los tendidos eléctricos son responsables en base a otra numerosa legislación ambiental, como por ejemplo la Ley de Responsabilidad Ambiental, que obliga a todos los operadores económicos a les hace responsable del daño ambiental que pueda causar su actividad económica. Pero también incluso el Código Penal podría incluso establecer una responsabilidad penal al poderse incluso interpretar que la muerte de una especie protegida podría darse por electrocución, y es decir, por imprudencia, por no haber corregido los tendidos adecuadamente. En el caso de Castilla-La Mancha, lo que es que se abre una tercera vía. No solo usted es responsable por la Ley de Responsabilidad Ambiental, no solo es responsable incluso penalmente, sino que además es responsable administrativamente y puede cometer una infracción grave o muy grave de las diferentes legislaciones de conservación de la naturaleza. Cuando hablamos de corregir esos tendidos eléctricos, ¿hablamos solamente de soterramiento o cuáles serían, pues para SEO Verlife, el futuro deseable de esas instalaciones para que sean seguras para las aves? Bueno, ahí hay muchos tipos de tendidos y muchos tipos también de correcciones. La corrección no implica necesariamente el soterramiento, que evidentemente es la medida más idónea, porque ahí lo que se evita es no solo la electrocución, sino también las colisiones. Pero en muchos casos lo que es necesario es la corrección de los apoyos, donde están lo que son las columnas, que es donde el mayor número de electrocuciones se producen, y dependiendo del tendido, lo que normalmente nosotros solicitamos es que haya un aislamiento de esos apoyos, o sea, de ese cableado suficiente, que evite que el animal realice los contactos entre cables o entre apoyos o entre las salidas de energía de esos pilares, para evitar la electrocución. En muchos casos son soluciones sencillas y se han venido aplicando desde aislantes de plástico que apenas cuestan unos euros. En otros casos, por la naturaleza del tendido, sí que hay que modificar toda su estructura, y en otros casos a lo mejor pues lo que se hace es introducir cables, por ejemplo, con una cobertura de plástico que evita también la electrocución. Como digo, las soluciones son varias, pero sobre todo nosotros como mínimo lo que pedimos es el aislamiento de esos tendidos. Es decir, que tengan una cobertura suficiente que de plástico normalmente, aunque también tiene sus problemas, porque muchas veces si se adoptan medidas muy baratas, pues no tienen una perdurabilidad, y a los pocos años habría que otra vez volver a corregir ese tendido, porque vuelve a ser otra vez peligroso. Pero bueno, en cualquier caso, como mínimo, ese aislamiento del tendido y del cableado.
Bueno, pues esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que logra un paso más para ese objetivo que persigue la plataforma Sostendidos, de la que forma parte SEO Verlife y cuyo responsable del programa legal es David de la Bodega, con quien hemos estado hablando unos minutos acerca de este tema. David de la Bodega, muchísimas gracias, ha sido un placer y hablaremos pronto, seguro. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta pronto. Hasta pronto. Madrid Norte 100.1. Atención.